Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar. Özkan Deniz acaba de hacer una confesión inesperada sobre su relación con Aslenberg y lo que dijo ha sorprendido a todos. El reconocido cantante y actor turco reveló que Asl lo había advertido en varias ocasiones sobre ciertas actitudes y decisiones, pero él decidió no escucharla. Esta confesión ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha captado la atención de sus seguidores y de la prensa. Durante una reciente entrevista, Özkan Deniz comentó con voz seria: Asl me advirtió muchas veces, pero yo no presté atención. Ella me dijo que algunas cosas podían traer consecuencias, y yo preferí ignorarlo. Ahora me doy cuenta de que tenía razón. Estas palabras dejaron a más de uno con la boca abierta, ya que pocas veces Özkan se ha mostrado tan vulnerable y sincero en público. La prensa inmediatamente comenzó a especular sobre el trasfondo de estas declaraciones. Algunos aseguran que se trata de decisiones profesionales que afectaron la relación entre ambos, mientras que otros apuntan a situaciones más personales. Aslenberg, por su parte, ha preferido mantenerse discreta, aunque allegados a la actriz aseguran que ella siempre fue directa con Özkan. Una fuente cercana a la actriz comentó: Asl siempre le dijo lo que pensaba, nunca tuvo miedo de advertirle sobre lo que veía venir. Él la respetaba, pero muchas veces no le hacía caso. Lo interesante es que, a pesar de estas diferencias, ambos artistas siempre mostraron un cariño mutuo frente a las cámaras. En varias ocasiones se los vio juntos en eventos y entrevistas compartiendo sonrisas y complicidad. Sin embargo, detrás de esa imagen pública había tensiones que hoy salen a la luz gracias a esta inesperada confesión. El público femenino, que sigue de cerca cada detalle de la vida de Aslenberg, ha reaccionado con fuerza en redes sociales. Muchas mujeres han comentado que entienden a Asl, que muchas veces las advertencias femeninas son ignoradas y después el tiempo demuestra que ellas tenían razón. Una usuaria en Instagram escribió: nosotras siempre vemos lo que ellos no quieren ver. Özkan, debiste escucharla. Otra comentó: Asl siempre fue clara, pero él no la valoró en ese momento. Özkan, consciente del impacto de sus palabras, agregó en esa misma entrevista: hoy lo confieso porque siento que debo ser honesto. No es fácil admitir que no escuché, pero ahora lo hago con humildad. Estas frases conmovieron a muchos de sus seguidores, quienes lo apoyaron por mostrarse humano y reconocer sus errores. Aslenberg, aunque no ha hecho declaraciones públicas, fue vista en Estambul junto a un grupo de amigas. Según testigos, se mostró tranquila y sonriente, como queriendo dejar claro que su vida sigue adelante. Una de sus amigas habría comentado entre risas: Asl siempre fue la voz de la razón, y hoy Özkan lo está admitiendo. Para nosotras no es sorpresa. La confesión de Özkan no solo abrió un debate sobre su relación pasada con Asl, sino que también generó reflexiones más profundas sobre las dinámicas de pareja en el mundo de las celebridades. Muchos expertos en relaciones, invitados a programas de televisión, señalaron que este tipo de declaraciones son poco comunes en figuras públicas, pues la mayoría prefiere mantener en secreto sus errores. Özkan, en cambio, decidió exponerlos, lo cual para algunos es una muestra de madurez y para otros, simplemente, una estrategia mediática. En Turquía, los programas de espectáculos han dedicado largos segmentos a analizar cada palabra del cantante. Algunos panelistas aseguran que este tipo de confesiones son un intento de reconectar con el público, mostrando un lado vulnerable y humano. Otros, en cambio, creen que Özkan busca limpiar su imagen después de años en los que fue criticado por decisiones personales que no siempre fueron bien vistas. Lo cierto es que el tema escaló rápidamente más allá de la prensa local. Medios internacionales comenzaron a replicar la noticia, especialmente en países donde las telenovelas turcas tienen gran popularidad, como España, México y varios lugares de Latinoamérica. En foros y comunidades de fans, se generaron debates intensos. Algunos defendían a Özkan por atreverse a ser sincero, mientras que otros lo acusaban de victimizarse tardíamente.
Una periodista cultural opinó, este tipo de confesiones son un arma de doble filo. Por un lado, acercan al artista a su público, por otro, reabren heridas del pasado y ponen a la otra persona en el ojo público sin que ella lo haya pedido. Y eso es justamente lo que parece estar pasando con Aslemberg, quien, pese a su silencio, vuelve a ser tendencia por una historia que muchos daban por cerrada. Mientras tanto, en redes sociales, los hashtags #Oscandenis y #Aslemberg estuvieron en lo más alto de las tendencias durante varios días. Videos antiguos de ambos en entrevistas y conciertos se viralizaron nuevamente, y muchos seguidores recordaron con nostalgia la química que transmitían juntos. Sin embargo, otros usuarios remarcaron que idealizar la relación solo contribuye a aumentar la presión sobre figuras públicas que también tienen derecho a equivocarse y aprender. En entrevistas posteriores, Özcan intentó ampliar sus declaraciones. Dijo que no buscaba polémica, sino compartir una lección de vida. Lo más importante que aprendí es que la arrogancia puede alejarnos de quienes más nos quieren. Si hubiera escuchado más y hablado menos, muchas cosas habrían sido diferentes. Estas palabras fueron interpretadas como un mensaje no solo hacia Asl, sino hacia todas las personas que alguna vez formaron parte de su vida. Por otro lado, el círculo cercano de Özcan asegura que el cantante atraviesa una etapa de introspección. Después de varios proyectos exitosos en la música y el cine, estaría interesado en explorar un perfil más personal y auténtico, incluso con planes de publicar un libro autobiográfico. Si esto se confirma, su confesión sobre Asl podría ser solo un adelanto de las historias que tiene guardadas y que, sin duda, generarían gran expectación. En cuanto a Aslemberg, la actriz continúa enfocada en su carrera. Actualmente trabaja en un proyecto teatral que ha recibido críticas positivas, y su regreso a la televisión parece inminente. Su fortaleza y discreción han sido aplaudidas por los fans, quienes valoran su capacidad de mantenerse firme sin entrar en polémicas innecesarias. Un periodista escribió, el silencio de Asl dice más que 1000 palabras. Ella entiende que a veces la mejor respuesta es seguir brillando con su propio camino. Finalmente, el impacto de esta confesión ha demostrado, una vez más, el enorme interés que despiertan las vidas privadas de los famosos. Lo que comenzó como una entrevista terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que traspasó fronteras. Y aunque el tiempo dirá si estas palabras afectarán de manera positiva o negativa a Özcan Deniz, lo cierto es que ya dejaron huella en la memoria colectiva de sus seguidores. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y compartir qué opinan de esta confesión de Özcan. ¿Alguna vez les pasó que advirtieron a alguien y no las escucharon hasta que fue demasiado tarde? Cuéntenme en los comentarios, quiero leer sus experiencias. Nos vemos en el próximo video.